saludo muy especial a mis seguidores de mi portal La 2B en mi página web Carmelo Di Facio. Como todas las semanas, siempre abordamos un tema en particular y en este caso voy a concentrarme en la situación política que vive España de cara a las futuras elecciones. Me atrevo a hablar con propiedad por varias razones. La primera de ellas, mi madre, Tomasa Blanco, nació en España, en Ponferrada, en el año 1932. Vivió los rigores de la Guerra Civil Española, de la posguerra, y emigró a Venezuela en el año 1957. De allí conoció a mi padre, Carmina Di Facio, inmigrante italiano, que por las mismas razones abandonó su país y se concentró en Venezuela. Juntos se establecieron en ese país y formaron una familia. Yo nací en el sur del país, específicamente en Puerto Ordaz, y ambos lucharon en un gran país como era Venezuela en la década de los 50. Luego, con el paso de la democracia a partir del año 1958, empezaron los cambios sociales en Venezuela que degeneraron en la tragedia que hoy en día vive mi país y que lleva 16 años de destrucción de una sociedad bendita, sublime y maravillosa. Sí, el chavismo ha sido una de las plagas más horribles que ha tenido Venezuela en los últimos 200 años. Mi madre lo sufrió en carne propia, al igual que mi padre, y tuvieron que abandonar con muchísimo dolor ese país y posteriormente murieron en España entre los años 2010 y 2013. Por esa razón, por toda la experiencia que hemos vivido, por todo el dolor que hemos sentido al tener que emigrar de nuestro país, Venezuela, y ellos que la amaron como una segunda patria, quisiera aconsejar a los jóvenes españoles, a la sociedad española que hoy en día se encuentra en una disyuntiva electoral y que tienen razón en protestar, tienen razón en dudar y en no creer en el sistema político, en el bipartidismo y en los modelos del pasado. Tienen toda la razón. Pero les advierto mucho que traten de analizar cuál es el futuro más idóneo para el país. En este caso, les quiero dar un consejo muy sano. Traten de evitar la maldición chavista, y lo resumo con esas palabras, porque la llegada al poder de un falso Mesías en el año 1999 ha generado 225.000 muertos, ha generado la destrucción de un aparato productor y ha destruido una sociedad que en el pasado fue modelo a nivel económico. No cometan el error que cometió mi país en el año 1998 de confiar en un falso Mesías que prometía cambios radicales, que prometía igualdad, que prometía una cantidad de beneficios y al final de la historia, ustedes ya lo han visto a través de las redes, a través de la web, se ha convertido en una maldición chavestia, y lo enfatizo, siempre la escribo en mis redes sociales con V, con B chica o B pequeña, como decimos en Venezuela, y lo digo por respeto a las bestias en este caso. España es un gran país que entiendo, acepto y estoy de acuerdo en que necesita un cambio político, pero tienen que abrir los ojos. Lo que ofrece el partido Podemos es literalmente una copia al carbón de las mismas palabras, los mismos hechos, promesas y falsedades de un dictador sanguinario y de sus acólitos. El partido que lidera Pablo Iglesias, un personajillo funesto, un filibustero que se basa en prometer lo que él sabe que nunca va a cumplir, pero adicionalmente se va a aprovechar de la ingenuidad del pueblo para alcanzar un poder que intentará por todas las vías de perpetuarse. Eso ya lo hemos vivido en Venezuela, ya se vivió en Cuba anteriormente y nosotros en Venezuela siempre nos burlábamos y decíamos Venezuela no es Cuba. Ahora España dice España no es Venezuela y no es Cuba. Se repite la historia, se repiten los verdugos, se repite la destrucción. ¿Necesitan un cambio? Es cierto, pero abran los ojos. Y lo voy a tratar de ejemplificar con cifras, con una pequeña entrevista que me encantaría hacerle a Pablo Iglesias, con 4 o 5 preguntas, tratar de desmontar lo que es la perversidad de su idea. Ya que él tanto alaba al gobierno de Chávez, ya que tanto alaba al gobierno de Fidel Castro,
me gustaría que él me respondiera a las siguientes interrogantes. 1. De él alcanzar el poder, ¿cuántos muertos cree que pueda generar en los primeros 16 años de gobierno? En Venezuela apenas llevan 225.000 muertos. Gente inocente, caída por las balas de Lampa, que ha sido permitida por el gobierno. Segunda instancia, me gustaría saber, si Pablo Iglesias llega al poder, cuántas empresas van a ser expropiadas que en el argot popular serían robadas. Porque en Venezuela el gobierno chavestia ha expropiado 7.000 empresas a la fecha de hoy, ha destruido el aparato productor y ha servido como ejemplo para una corrupción galopante, una corrupción desmedida e incalculable. Otra pregunta trascendental: ¿cuánto dinero desea robarse de las arcas del Estado? Para hacer un cálculo sencillo, desde el año 2005 aproximadamente en Venezuela, la empresa estatal de petróleos ha dejado de expresar las cifras de rentabilidad. Es decir, desde esa fecha para acá se han perdido, no aparecen, están escondidos cerca de 400 billones de dólares. Repito, 400 billones de dólares ya están apareciendo en algunos bancos en Andorra, en algunos bancos de paraísos fiscales, pero es una cifra escandalosa. ¿Cuánto pretende robar el partido de Pablo Iglesias? La otra pregunta fundamental: ¿cuántos medios de comunicación van a ser intervenidos, expropiados o destruidos? En Venezuela prácticamente quedan muy pocos medios independientes y los que tratan de subsistir tienen que plegarse a las medidas dictatoriales de la censura del Estado. Una última pregunta: ¿cuántos tuiteros, cuántas personas que opinan en las redes sociales va a encarcelar Pablo Iglesias si llega al poder? Para hacer una analogía, en Venezuela el gobierno en los últimos 14 meses ha encarcelado más de 40 tuiteros que simple y llanamente por el hecho de opinar en una red social, en un comentario de 140 caracteres, han merecido la cárcel. También han encarcelado más de 200 estudiantes, todos inocentes, simplemente por expresar un deseo de libertad, por expresar un deseo de dignidad nacional. Eso me gustaría conocer de parte de Pablo Iglesias. Todo lo que él alaba del régimen chavestia, todo lo que él alaba del régimen castrista, es la peor maldición que puede sufrir España de cara al futuro. Mi consejo sano: analicen, evalúen bien su decisión de voto. Entiendo que los corruptos han gobernado en los últimos años, entiendo que el bipartidismo ha generado conflictos en España, pero puede haber otras opciones muy diferentes a la de Podemos. Puede haber opciones que busquen una unidad nacional y un mejoramiento social. No crean en falsos mesías que a la postre se convierten en grandes tiranos, grandes demonios que destruyen una sociedad en pleno. Espero, por el bien de España, que tomen conciencia y no cometan el error que cometió mi país, Venezuela, en suicidarse de manera ideológica, política y moral. Por el bien de España, voten con conciencia y eviten la maldición chavestia. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto y espero sus opiniones en la red para que sigamos juntos, construyendo una mejor sociedad.